Me consiguió 2 años de prisión. ¿Y sabes quién lo hizo? Mi yerno. Me tendió una trampa y luego intentó visitarme todos los meses, actuando como la víctima. Rechacé cada una de esas visitas porque pasé esos 2 años planeando un solo movimiento. El día de mi liberación, se dio cuenta de que había perdido. Gritó y cayó de rodillas, suplicando, porque la traición no queda sin castigo. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahora mismo en tu región. Los agentes federales ya estaban en mi oficina cuando regresé de Sedona. Primero vi las camionetas negras, 3 SUV estacionadas como si fueran dueñas del lugar, sobre East Camelback Road. Luego vi la cinta amarilla cruzando la puerta. Barnes Consultoría Fiscal, en letras doradas. 35 años construyendo confianza con cada cliente, y ahora parecía una escena del crimen sacada de una mala serie de televisión. Frank Barnes. El agente que dio un paso al frente tenía esa combinación particular de cortesía profesional y certeza absoluta que te revuelve el estómago. Soy el agente especial Morrison, de la División de Delitos Financieros del FBI. Necesitamos que nos acompañe. Mis manos temblaban cuando me mostraron los documentos. $320,000 desaparecidos. El dinero de mi cliente se había esfumado a través de un laberinto de declaraciones fiscales fraudulentas que supuestamente yo había presentado. El papeleo se veía perfecto, mi firma, mis códigos de cliente, incluso mi maldita mancha de café en uno de los formularios de diciembre pasado. Señor Barnes, esta cuenta fue abierta hace 4 meses. El agente Morrison deslizó un estado de cuenta bancario sobre la mesa de interrogatorios. El ruteo muestra transferencias sistemáticas de los reembolsos de sus clientes. Cantidades pequeñas, repartidas. Muy ingenioso. Me quedé mirando el número de cuenta. Nunca lo había visto en mi vida. Alguien me tendió una trampa, dije. Mi voz sonó hueca, incluso para mí mismo. No sé quién, pero alguien con acceso a su oficina, a sus sistemas, a los archivos de sus clientes. La ceja de Morrison se arqueó. Señor Barnes, ¿quién más tiene ese tipo de acceso? Fue entonces cuando comprendí lo perfectamente que me habían incriminado. Mi gerente de oficina se jubiló hace 6 meses. Yo llevaba todo solo, excepto cuando Kiara llevaba al pequeño Samuel después de la escuela. Excepto cuando Brian, mi yerno, el esposo de mi hija, pasaba a ver cómo estaba el viejo mientras yo salía a almorzar. Brian, que siempre parecía tan interesado en cómo funcionaba mi negocio. Brian, que me había pedido usar mi computadora solo para ver anuncios inmobiliarios una docena de veces. Brian, que tenía una llave de la oficina porque la familia siempre debe poder ayudar. El juicio duró 3 días. Mi defensor público acababa de salir de la Facultad de Derecho y estaba completamente superado. La fiscalía lo tenía todo. Firmas falsificadas que, de alguna manera, se veían exactamente como las mías, marcas de tiempo que mostraban que yo estaba en la oficina cuando ocurrieron las transferencias, incluso mis huellas dactilares en la solicitud falsa de la cuenta. Me senté allí viendo cómo desmantelaban mi vida pieza por pieza. Y todo el tiempo pensaba, ¿quién se beneficia de esto? Entonces Brian subió al estrado. Señor Kelly, usted está casado con la hija del acusado, ¿correcto? Sí. Señor. Brian parecía incómodo, moviéndose en su asiento como si aquello le doliera. Una actuación digna de un Oscar. Kiara y yo llevamos 9 años casados. Frank era como un padre para mí. En el último año, ¿notó algo inusual en el comportamiento del señor Barnes? Brian dudó. El momento perfecto, la entrega perfecta. No quería decir nada. Es familia. Pero sí, vi algunas cosas que me preocuparon. Mi abogado objetó. El juez lo desestimó. Brian continuó, con la voz cargada de un falso arrepentimiento. Cometía errores, olvidaba cosas. Lo vi quedarse hasta tarde, repitiendo cálculos una y otra vez. Una vez pasé por ahí y lo encontré moviendo dinero entre cuentas. Dijo que era por eficiencia fiscal, pero me pareció extraño. Pensé que quizás solo se estaba haciendo viejo, ya sabe, perdiendo el toque. Quise levantarme y llamarlo mentiroso. Quise gritar que había estado solo en mi oficina una docena de veces, que había tenido todas las oportunidades para montar esto.
Pero mi abogado me agarró del brazo y me susurró con urgencia que solo empeoraría las cosas. El jurado deliberó durante 4 horas. Culpable en todos los cargos. 2 años de prisión federal, restitución de $320.000 que no tenía y la destrucción permanente de mi reputación. Me llevaron a la cárcel del condado para esperar el traslado. Paredes grises, una cama de metal, el olor de limpiador industrial intentando tapar algo peor. Me senté allí con mi overol naranja, con 67 años, preguntándome cómo iba a sobrevivir a la prisión. La carta llegó el día 3. El guardia la deslizó por la ranura junto con la bandeja del desayuno. Un sobre blanco, letra cuidadosa, sin remitente, pero reconocí de inmediato la escritura pulcra de Brian. Frank, sé que esto es difícil. Quiero que sepas que Kiara y yo nos haremos cargo de todo mientras estés fuera. La casa en Desert Willow Drive, nos aseguraremos de que esté bien mantenida. Pagaremos los impuestos prediales. Todo. No te preocupes por Samuel tampoco. Lo criaremos bien. Lamento que haya llegado a esto, pero honestamente, tu tiempo ya había pasado. Gracias por la casa. La cuidaremos bien. Brian. La leí 3 veces, y luego la leí otra vez. Gracias por la casa. No tu casa. No la vamos a cuidar. Gracias por la casa. Como si ya fuera suya. Como si todo esto hubiera sido para sacarme del camino y quedarse con lo que era mío. Me senté en esa cama de metal sosteniendo la carta y algo frío se asentó en mi pecho. No era rabia. La rabia es caliente, impulsiva, estúpida. Esto era otra cosa. Era la sensación que tienes cuando, a los 67 años, te das cuenta de que alguien en quien confiaste, alguien a quien abriste las puertas de tu familia, te ha utilizado. Pensé en las partidas de ajedrez que solía jugar en la Sociedad de Ajedrez de Phoenix. Partidas largas y complejas, donde sacrificas piezas para ganar posición. Donde piensas 15 jugadas adelante. Donde la paciencia importa más que la pasión. Brian creyó que había ganado. Ejecutó su plan a la perfección, incriminar al viejo, quedarse con la casa, con su reputación, con su libertad. Limpio, completo. Pero Brian cometió un error crítico. Supuso que, porque yo era amable, era débil. Supuso que, porque pasé 35 años ayudando a la gente con sus impuestos, no sabía cómo hacerle daño a alguien. Me dio 2 años para pensar, 2 años para planear, 2 años para dejar de ser la víctima y convertirme en otra cosa. Doblé la carta con cuidado y la deslicé debajo del colchón. Luego me recosté en la cama y empecé a pensar, no en inocencia ni en justicia ni en toda esa ingenuidad, sino en lo que sabe un consultor fiscal. Rastros de dinero, vacíos legales, las miles de maneras en que el sistema puede usarse contra alguien si sabes dónde presionar. Brian me había enseñado una lección importante. Los buenos siempre llegan al final. Era hora de dejar de ser bueno. El centro correccional de Florence se alzaba en el desierto de Arizona como un tumor de concreto. Me ingresaron un martes, 11 de abril de 2023. Huellas dactilares, examen médico, la alegre orientación donde te explican las reglas para sobrevivir. No tomes nada que no sea tuyo, no mires a nadie demasiado tiempo a los ojos, mantén la cabeza baja. Me asignaron una celda con un chico de 23 años llamado Marcos, detenido por vender electrónicos robados. Me miró una sola vez, cabello gris, lentes de lectura, manos suaves de 35 años de mover papeles, y decidió que yo no era peligroso. ¿El de impuestos, dijo la primera noche. Es casi gracioso. Como si lastimaras a la gente con matemáticas o algo así. Algo así, respondí. El primer mes fue modo supervivencia. Aprender rutinas, saber qué custodios evitar, qué reclusos controlaban qué negocios. Me mantuve callado, trabajé en la lavandería de la prisión, me volví invisible. Pero por la noche, acostado en ese colchón delgado mientras Marcos roncaba arriba, pensaba en la carta de Brian. Gracias por la casa. En mi vida anterior, eso me habría destrozado. Pero algo había cambiado. Tal vez fue el overol naranja, o la forma en que todos asumían que yo era solo otro delincuente de cuello blanco codicioso. Tal vez fue saber que mi hija creyó a Brian antes que a mí, que mi nieto crecería pensando que su abuelo era un ladrón. O quizá fue más simple.
Ya no tenía nada que perder. Recordé cuando Brian empezó a salir con Kiara. Ella lo llevó a cenar un domingo a mi casa, la de Desert Willow Drive, la que compré 28 años atrás cuando mi esposa aún vivía. Brian fue encantador, divertido, atento, 43 años, agente inmobiliario exitoso, excelente con Samuel, aunque el niño entonces solo tenía 3. Papá, me hace sentir segura, me dijo Kiara después de esa cena, mientras lavábamos los platos y Brian jugaba con Samuel en la sala. Después de que mamá murió, no creí que encontraría a alguien que me entendiera. Yo me había alegrado por ella. Mi hija merecía ser feliz. Brian parecía perfecto. Recordé el día en que se mudaron a mi casa. Se suponía que sería temporal, solo 6 meses, mientras ahorraban para el enganche. Brian estaba en la entrada, estrechándome la mano. Nos estás haciendo un favor enorme, Frank. No lo olvidaremos. Eso fue hace 5 años. La solicitud de visita llegó en mayo de 2023, un mes después de comenzar mi condena. Brian Kelly y Kiara Barnes Kelly figuraban en el formulario. Lo miré durante mucho tiempo en mi celda. Marcos estaba en el comedor, así que estaba solo. Podía imaginar exactamente cómo sería. Brian frente a mí en la sala de visitas, con su cara de preocupación. Kiara llorando. Hablarían de lo duro que era para todos, de cómo me estaban apoyando en este momento difícil. Brian preguntaría si necesitaba algo, fingiendo interés, mientras observaba mi rostro, escuchaba mis palabras, tratando de saber si yo sospechaba la verdad. Tomé el formulario y escribí una sola palabra: rechazada. El guardia que lo recogió se sorprendió. ¿Seguro? Es tu hija, amigo. Seguro. Volvió al mes siguiente y al otro. Cada 30 días, como un reloj. Brian Kelly solicitaba visita, a veces con Kiara, a veces solo. Rechacé todas y cada una. Nunca escribí una carta explicando por qué. Nunca mandé un mensaje. Solo rechazaba, una y otra vez, con tinta negra sobre papel blanco. Quería que se preguntara. Quería que pasara noches en vela tratando de adivinar qué estaba pensando. Y, sobre todo, quería que se sintiera seguro, que creyera que yo era solo un viejo derrotado incapaz de enfrentar a su familia. Que pensara que había ganado. La biblioteca de la prisión se convirtió en mi segundo hogar. Era pequeña, quizá 200 libros, la mayoría destrozados, pero tenían una sección legal. Los internos que apelaban habían donado sus materiales con los años. Empecé por lo básico: derecho de fideicomisos en Arizona, planificación patrimonial, códigos fiscales que había memorizado décadas atrás, pero necesitaba repasar. Recordé algo que uno de mis profesores en la Universidad Estatal de Arizona dijo cuando estudiaba contabilidad en 1978: el código fiscal es un arma. La mayoría simplemente no sabe cómo apuntar. En la semana 6, conocí al oficial Raimundo Torres durante mi turno en la lavandería. Supervisaba que no robáramos los enormes envases de detergente para algún licor casero. Lo reconocí de inmediato. Yo había hecho sus impuestos durante 12 años. Lo ayudé a deducir una oficina en casa que le ahorró $4,000 en un refinanciamiento. Señor Barnes, dijo, genuinamente sorprendido. ¿Qué demonios hace aquí? Mala suerte, respondí. Y una buena incriminación. Torres miró alrededor y se acercó. Esas declaraciones que mostraron en tu juicio no eran tuyas. Conozco tu trabajo. Tú eres meticuloso. Esos formularios eran descuidados. Sí, dije. Yo también lo noté. Me observó un momento. ¿Necesitas algo? En realidad, sí, respondí con cuidado. Necesito enviar una carta. No por el correo regular de la prisión. ¿Puedes ayudarme? Torres no hizo preguntas. Al día siguiente me trajo un sobre con sello y una hoja. Escribí con cuidado. Señor Bernardo Fisher, Fisher Investigaciones Privadas. Necesito su ayuda para demostrar que fui incriminado. No puedo pagarle ahora, pero tengo activos a los que podrá acceder cuando sea exonerado. Por favor, visite a Frank Barnes, Centro Correccional de Florence. Encontré el nombre de Bernardo en una revista jurídica de la biblioteca.
Se especializaba en investigaciones de delitos financieros. Solo tenía que esperar que la curiosidad lo trajera. 3 semanas después, me avisaron que tenía visita. No era Brian esta vez, sino un investigador privado con autorización. Bernardo Fischer tenía 54 años, la complexión de alguien que pasó demasiados años sentado en autos vigilando. Se sentó frente a mí y abrió una libreta amarilla. Señor Barnes, recibí su carta. Dígame por qué debería tomar el caso de un interno sin dinero y condenado por malversación. Porque me tendieron una trampa, dije, y porque quien lo hizo cometió un error. Se volvió codicioso. Brian Kelly, mi yerno. Revise sus registros bancarios de febrero de 2023. Pagó $180.000 en deudas justo antes de que desapareciera el dinero de mi cliente. Revise a su socia, Sharon Whitmore. Recibió de repente $45.000 como honorarios de consultoría al mismo tiempo. Bernardo lo anotó. Eso es circunstancial. Es un comienzo, respondí. Pasé 35 años siguiendo rastros de dinero. Sé cómo funciona esto. Brian tenía acceso a mi oficina, a mi computadora, a mis archivos. Tenía el motivo, deudas de juego, probablemente, y me tenía perfectamente colocado para cargar con la culpa. Un viejo trabajando solo, sin testigos. ¿Qué quiere que haga? Encuentre la prueba, documente todo. Tengo 2 años para armar un caso, me incliné hacia adelante. Y, Bernardo, no solo quiero probar mi inocencia. Voy a destruirlo legalmente, por completo. Quiero que encuentre cada delito que cometió, cada mentira que dijo, cada dólar que escondió. Bernardo me estudió. Eso no es justicia. Es venganza. Llámelo como quiera, dije. ¿Está dentro? Lo estaba. La siguiente solicitud de visita de Brian llegó 2 días después. La rechacé otra vez, pero esta vez sonreí al escribir la palabra, porque ya no solo me negaba a verlo. Me negaba a que supiera lo que se avecinaba. Esa noche, en mi celda, pensé otra vez en el ajedrez, en cómo los mejores jugadores sacrifican material para ganar posición, en cómo a veces hay que perderlo todo antes de poder ganar. Brian me había quitado 2 años de vida, mi reputación, mi negocio, mi relación con mi hija. Apostó todo a que yo estaría demasiado roto, demasiado viejo, demasiado débil para contraatacar. Cometió un error terrible. Saqué la libreta que había empezado a llevar, escondida bajo el colchón junto a la carta de Brian. La primera página tenía una línea de tiempo. La segunda, nombres. La tercera tenía una sola frase en la parte superior. La justicia, como el ajedrez, requiere paciencia, estrategia y la capacidad de ver varias jugadas por delante. Estaba jugando a largo plazo ahora, y Brian no tenía idea de que el reloj ya había empezado a correr. 8 meses en prisión te enseñan cosas que no aparecen en la carrera de contabilidad. Diciembre de 2023 llegó con las mismas paredes grises, la misma comida horrible, el mismo conteo matutino donde todos esperábamos como ganado a ser numerados. Pero algo había cambiado. Ya no estaba esperando. Estaba cazando. Los informes de Bernardo Fischer llegaban cada 2 semanas, introducidos por el oficial Torres junto con mi correo normal. Los sensores de la prisión veían documentos fiscales y papeles legales, cosas aburridas de un viejo apelando su caso. Nunca miraban lo suficiente para entender que estaba leyendo en realidad. Asunto: Brian Kelly realizó un depósito en efectivo de $180.000 el 14 de febrero de 2023. El primer informe de Bernardo decía: los registros bancarios muestran estos fondos como personales. Kelly liquidó deudas pendientes con 3 acreedores distintos dentro de un lapso de 48 horas. La línea de tiempo coincide con la desaparición de fondos de las cuentas de su cliente. Estaba sentado en mi litera leyendo cuando Marcos miró desde arriba. «Buenas noticias, viejo». «Material educativo», respondí. «Estoy aprendiendo cómo piensan los criminales». La ironía no se me escapó. Los registros de vigilancia de Bernardo pintaban un cuadro interesante. Brian mantenía su rutina como un reloj: oficina de 9 a 6, almuerzos en restaurantes caros que en realidad no podía pagar, tragos nocturnos con colegas. Vivía a lo grande en mi casa, la casa que creía que algún día sería suya.
Fiestas en la piscina en verano, decoraciones navideñas en diciembre, jugando a la familia feliz con mi nieto en mi propio patio. Pero Bernardo notó las grietas, las llamadas tensas en el estacionamiento, las reuniones con Sharon Whitmore que duraban más de lo que exigía la cortesía profesional, la forma en que Brian miraba sobre su hombro cuando creía que nadie lo observaba. «El sujeto parece nervioso», escribió Bernardo en su informe de noviembre. «Se observa un aumento en el consumo de alcohol. El sujeto ha visitado mensualmente el Centro Correccional de Florence para solicitar visitas con usted. Todas han sido rechazadas. Esto parece frustrarlo. Eso me hizo sonreír. Bien. Que se pregunte. Enero de 2024 trajo nieve al desierto. Raro, pero ocurrió. La vi caer a través de la ventana estrecha de la biblioteca mientras fingía leer los estatutos revisados de Arizona. En realidad, yo estaba memorizando los últimos hallazgos de Bernard. Sharon Whitmore, colega de Brian en la agencia inmobiliaria, 42 años, divorciada, gustos caros. Había recibido una tarifa de consultoría de $45.000 de una empresa fantasma en febrero de 2023. La misma empresa fantasma que había retenido brevemente parte del dinero de mis clientes antes de que desapareciera en las cuentas de Brian. Ella era su cómplice. Tenía que serlo. No se recibe ese tipo de dinero tan cerca de un gran desfalco sin estar involucrado. Bernard había entrevistado a 3 antiguos colegas de Sharon. Uno mencionó que se había mostrado extrañamente reservada con un proyecto especial durante el invierno pasado. Otro dijo que, de repente, había hecho un viaje a cabo en marzo de 2023, justo después de mi arresto, y había publicado fotos de ella bebiendo champán caro. Estúpido. Los criminales siempre se vuelven estúpidos con el dinero. No pueden evitarlo. La siguiente solicitud de visita llegó en febrero de 2024. Brian otra vez. Esta vez sin Kiara, solo él, haciendo su peregrinaje mensual para verme. Lo imaginé en la sala de espera, firmando su ingreso, preparando su rostro preocupado. Escribí, rechazado, con más fuerza de la necesaria. El bolígrafo casi rasgó el papel. El oficial Torres recogió el formulario y sacudió la cabeza. Ha estado viniendo todos los meses durante casi un año, señor Barnes. Su hija también, a veces. Quizá debería. No, dije. Él tiene que seguir preguntándose por qué no quiero verlo. Es parte del plan. Torres no preguntó cuál plan. Había aprendido a no hacerlo. En mi celda, por la noche, mantenía mis cuadernos escondidos dentro de libros de derecho. Marcus nunca los miraba. Pensaba que yo era solo otro viejo tratando de apelar su caso. En la página 14, había creado una línea de tiempo. 14 de febrero de 2023. Brian deposita $180.000 en efectivo. 15 al 17 de febrero de 2023. Brian paga deudas. 3 de marzo de 2023. Mis clientes reportan reembolsos desaparecidos. 8 de marzo de 2023. El FBI me arresta. 9 de marzo de 2023. Sharon Whitmore deposita $45.000. El patrón era tan obvio que dolía. ¿Cómo había pasado esto desapercibido por el FBI? O quizá no lo había pasado por alto. Tal vez se habían vuelto perezosos una vez que tenían a su consultor fiscal esposado. Condena limpia. Caso cerrado. Siguiente. Pero yo no era perezoso y tenía todo el tiempo del mundo. Abril de 2024 marcó un año desde que ingresé al Centro Correccional Florence. La prisión no organiza fiestas. Marcus fue liberado, me abrazó y prometió mantenerse limpio esta vez. Me asignaron un nuevo compañero de celda, un chico llamado Desam, que había violado su libertad condicional por un cargo de drogas. ¿Por qué estás aquí, viejito? Preguntó la primera noche. Por un desfalco que no cometí, dije. Se rió. Sí, todos aquí son inocentes. La mayoría miente, dije. Yo no. El informe de Bernard de abril era diferente, más detallado. Había hecho lo que los investigadores llaman trabajo de fondo profundo, revisando toda la historia financiera de Brian, no solo la línea de tiempo obvia alrededor de mi arresto. Brian Kelly tenía un problema con el juego, no solo póker casual con amigos, sino apuestas serias.
Bernard encontró recibos de tarjetas de crédito de viajes a Las Vegas, cuentas de apuestas en línea bajo correos fantasma, deudas con 3 casas de apuestas que sumaban $180.000 en enero de 2023. Exactamente $180.000. Brian estaba desesperado, ahogado en deudas. Y de repente, milagrosamente, en febrero de 2023, sus deudas estaban pagadas. Todo lo que le costó fue incriminar a su suegro y robar dinero de clientes inocentes. Leí ese informe 3 veces. Luego escribí a Bernard una nota breve. Sigue investigando. Quiero todo. Cuentas bancarias, declaraciones de impuestos, negocios, multas de tráfico, todo. Cuando actuemos contra él, quiero que sea total. La respuesta de Bernard llegó 2 semanas después. Entendido. Además, Kelly presentó solicitud de visita para mayo, su intento número 12. ¿Debería organizar vigilancia de contramedida? No, déjalo venir, respondí. Que siga viniendo. Quiero registro de cada visita que intentó. Muestra que sabía que algo estaba mal. No pudo dejarlo pasar. Mayo, junio, julio de 2024. Las visitas continuaron. Los rechazos también. Cada uno era una pequeña victoria. Un recordatorio de que ahora yo controlaba el juego, no él. Bernard encontró el punto débil de Sharon Whitmore en agosto: los impuestos. Había declarado esos $45.000 como ingresos por consultoría, pero gastó la mayoría en gastos personales que no podían considerarse de negocios: vacaciones en Cabo, un auto nuevo, bolsos de diseñador, todo documentado en sus redes sociales, etiquetado y fechado como evidencia lista para nosotros. Whitmore es nuestro punto de apalancamiento, escribió Bernard. Si esto llega a juicio, se voltea contra Kelly para salvarse, garantizado. Guardé esa información cuidadosamente. Todavía no. No hasta que todas las piezas estuvieran en posición. Septiembre trajo noches más frescas y la realización de que llevaba 17 meses encerrado. 17 meses de paredes grises, comida mala y las mismas rutinas. Pero ya no era el mismo hombre que había entrado. Ese hombre era blando, confiado, lo suficientemente ingenuo como para pensar que el buen trabajo y la vida honesta significaban algo. Esta nueva versión de mí lo entendía mejor. La vida no era justa. La justicia no estaba garantizada. Y a veces, la única manera de ganar era jugar a largo plazo mejor que tu oponente. La solicitud de visita de Brian en octubre llegó con una nota: por favor, Frank, necesitamos hablar. Es por Sammy. Usando a mi nieto como carnada. Elegante. La rechacé más rápido de lo habitual. El informe de octubre de Bernard incluía fotografías: Brian estresado afuera de su oficina. Sharon Whitmore almorzando con él, ambos serios. Brian revisando su teléfono constantemente, el signo universal de alguien esperando malas noticias. Sabían que algo venía. Lo podían sentir. Solo que no sabían qué. Y eso era exactamente como yo quería. Diciembre de 2024 llegó frío y claro. 4 meses para mi liberación. Era hora de dejar de recolectar información y empezar a construir armas. Mi defensor público había sido inútil durante el juicio. Pero Bernard me había conseguido a alguien mejor: Michael Córdoba, un abogado defensor penal que realmente creía en mi inocencia después de ver la evidencia. Córdoba me visitó el 3 de diciembre, con un maletín lleno de documentos y un plan. Señor Barnes, el caso para su apelación es sólido, dijo en la sala de visitas. La investigación de Fisher muestra claras irregularidades financieras en las cuentas de Kelly. La línea de tiempo coincide perfectamente. Podemos presentar una solicitud de alivio postcondena basada en pruebas recién descubiertas. Ese es el paso 1, dije. ¿Y el paso 2? Córdoba sonrió levemente. Quiere ir contra Kelly directamente. Quiero destruirlo, corregí. Legalmente, por completo. Que pierda todo como yo perdí todo. Eso requería otro tipo de abogado, dijo Córdoba. Alguien especializado en fideicomisos y herencias. Conozco a alguien. Así fue como Catherine Ramos entró en mi vida. 49 años, afilada como vidrio roto, con reputación de ganar disputas de herencias que otros abogados consideraban imposibles.
Me visitó una semana después de Córdoba, y supe de inmediato que era perfecta. Señor Barnes, dijo, extendiendo documentos sobre la mesa de metal. Su casa en Desert Willow Drive. Cuénteme sobre la estructura de propiedad. La compré en 1997, dije, la pagué en 2011. Cuando mi esposa murió en 2020, creé un fideicomiso en vida para mi nieto Sammy. Tenía 6 años. La casa quedó en el fideicomiso, yo como fiduciario. Legalmente, usted no posee la casa. El fideicomiso sí. Correcto, anotó Catherine. ¿Y quién vive allí ahora? Brian Kelly, mi yerno, su esposa Kiara, mi hija, y Sammy. Se mudaron hace 5 años. Temporal, dijeron. Luego me arrestaron y de repente la tratan como si fuera suya. Catherine levantó la mirada. Según la ley de Arizona, si el fiduciario queda incapacitado o encarcelado, el fideicomiso entra en estado inactivo hasta que el fiduciario pueda reanudar funciones o se designe un sucesor. Pero aquí está lo que su yerno no sabe. Usted aún puede actuar como fiduciario desde prisión mediante un representante designado. Y si se libera, puede activar una cláusula que requiera revisar todos los arreglos de ocupación. En inglés, por favor, dije. Puede desalojarlos legalmente y no se darán cuenta hasta que sea demasiado tarde. Por primera vez en 20 meses, sentí algo parecido a la esperanza. No la cálida, sino la fría y calculadora que surge al ver la debilidad del enemigo. ¿Cuánto tardará en prepararse? Pregunté. Necesitaré acceso a los documentos originales del fideicomiso. Presentar algunos papeles. Tal vez 6 semanas. Su fecha de liberación es el 12 de marzo de 2025. Correcto. Entonces me aseguraré de que todo esté listo. El aviso de desalojo podrá notificarse 90 días después de su liberación, 10 de junio, mitad del verano, cuando la vivienda es cara y escasa. Aprecié su atención al detalle. Durante las siguientes 8 semanas, Catherine presentó documentos que apenas entendía. Enmiendas al fideicomiso, designación de fiduciario sucesor temporal, aviso de intención de revisar la ocupación, todo legal, todo documentado. Todo apuntando al momento en que Brian se daría cuenta de que había estado viviendo en una casa que nunca le perteneció y nunca le pertenecería. Pero eso no era suficiente. Quería más. En enero de 2025 le di a Bernard Faise una nueva misión: encontrar cada dólar que Brian Kelly ganó y no reportó al IRS. Cada pago en efectivo, cada trato paralelo, cada centavo oculto. Quiero un panorama completo. La respuesta de Bernard llegó 3 semanas después. El informe tenía 47 páginas. Brian no solo había robado mi dinero, llevaba años manejando ingresos no declarados, pagos en efectivo de clientes que nunca aparecieron en sus formularios, tarifas de consultoría de empresas fantasma, comisiones bajo la mesa de desarrolladores que querían evitar documentación adecuada. Bernard estimó al menos $67.000 de ingresos no reportados solo en 2024. Sume los $180.000 que me robó, que definitivamente no reportó como ingreso porque eso sería admitir el robo, y eran $247.000 de ingresos tributables que el IRS no conocía. Había pasado 35 años ayudando a personas con impuestos. Sabía exactamente lo que pasaba con quienes ocultaban tanto dinero al gobierno: sanciones, intereses, posibles cargos criminales. Bernard, escribí de vuelta. Documenta todo. Quiero fechas, montos, fuentes. Todo listo para investigación. Cuando salga, se lo entregaremos al IRS. En febrero, Brian hizo su 20ª solicitud de visita. 20 meses intentando verme, 20 meses de mi no. Me pregunté si Kiara sabía lo obsesionado que estaba. Me pregunté si se preguntaba por qué su padre se negaba a ver a su propia familia. Que lo piense. Ella había elegido su bando. El último informe de Bernard antes de mi liberación llegó el 1 de marzo. Había encontrado la pieza final. Sharon Whitmore había tenido un affair con Brian. Ya no. Terminó mal a finales de 2024, pero había guardado registros, mensajes, correos electrónicos, fotos, el tipo de documentación que los examantes enfadados conservan como seguro. Whitmore cooperará si se la aborda correctamente, escribió Bernard. Tiene miedo de Kelly ahora. Cree que podría culparla si algo sale mal.
Psicología criminal clásica. Ladrones volviéndose unos contra otros. Guardé eso también. Otra arma para el momento correcto. El oficial Torres me encontró en la biblioteca el 8 de marzo, 4 días antes de mi liberación. Tienes esa mirada, dijo, como si planearas algo. Solo pensando en la libertad, dije. Señor Barnes, lo que sea que planee, tenga cuidado. Kelly no se tomará esto a la ligera. Ese es el punto, dije. En mi última noche en Florence Correctional Facility, me acosté en mi litera y repasé todo, la línea de tiempo, la evidencia, las estructuras legales que Catherine había construido, la documentación del IRS que Bernard había compilado, 23 meses de preparación paciente y metódica. Brian pensó que había ganado al incriminarme. Pensó que el viejo se pudriría en prisión mientras él vivía la buena vida en mi casa con mi hija, criando a mi nieto como suyo. Pero cometió un error crítico. Asumió que me quebraría. Asumió que la prisión me destruiría, que saldría derrotado e indefenso. En cambio, pasé 23 meses convirtiéndome en alguien nuevo, más duro, alguien que entendía que los buenos terminan últimos. Ya no iba a ser bueno. Aprendí algo importante del ajedrez. A veces sacrificas una pieza para ganar posición. A veces pierdes la reina para preparar el jaque mate. Brian había tomado 2 años de mi vida. Ahora yo iba a tomarle todo a él. Y todo sería completamente legal. Febrero de 2025, un mes para mi libertad. Entonces Brian finalmente entendió que algo estaba mal. El oficial Torres me entregó una notificación con expresión grave. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre usted afuera. Un investigador privado llamado Danny Moss. Licencia barata. Trabaja en un centro comercial. Ha estado llamando al centro para confirmar sus registros de correspondencia. Lo esperaba. Bernard me había advertido que Brian podría ponerse nervioso eventualmente. 22 meses de visitas rechazadas harían sospechar a cualquiera, especialmente a alguien con tanto que perder como mi yerno. Que investigue, dije. No encontrará nada que lo ayude. Pero Torres parecía preocupado. Señor Barnes, si Kelly sabe que trabaja con abogados, podría intentar algo preventivo. Confío en ello. 3 días después, Catherine Ramos llamó. Su voz por el teléfono de la prisión estaba tensa, controlada y cargada de ira. Frank, tu yerno acaba de presentar una solicitud de usucapión de tu casa. Afirma 2 años de ocupación continua con mantenimiento mientras estabas encarcelado. Argumenta que el fideicomiso es inválido porque no puedes actuar como fiduciario desde prisión. Sonreí. El guardia que monitoreaba la llamada probablemente pensó que estaba loco. Catherine, eso es exactamente lo que necesitábamos. Puso sus intenciones por escrito, en la corte. Registro público. Ha documentado su codicia para nosotros. Sabía que lo haría, dijo Catherine. Brian es inteligente, pero entra en pánico bajo presión. Ha estado sintiéndose seguro demasiado tiempo. Esas visitas mensuales que seguía intentando hacer. Revisaba cómo estaba yo, asegurándose de que no planeara nada. Ahora sabe que sí lo hago, así que intenta apropiarse de la casa antes de que salga. Es predecible. Catherine guardó silencio un momento. Puedo bloquear esta solicitud. Hay un error técnico en sus papeles. Listó al propietario como usted personalmente, no como el fideicomiso Samuel Frank Kelly. Error básico, pero invalida toda la petición. Hazlo, dije. Haz que parezca incompetente. Y asegúrate de que el rechazo se registre públicamente. Quiero un rastro de papel de su intento de robar del fideicomiso de su propio hijo. Entendido. Frank, te has vuelto frío. No, dije, simplemente dejé de ser cálido. El informe final de Bernard antes de mi liberación fue completo. Había seguido los movimientos de Brian durante las últimas 3 semanas. El hombre se estaba desmoronando. Reuniones con su investigador privado, almuerzos largos con Sharon Whitmore donde discutían lo suficiente para que otras mesas escucharan, viajes nocturnos frente a Florence como si intentara reunir valor para exigir respuestas que no daría. Las deudas de juego habían vuelto también. Bernard encontró registros de Brian visitando un casino en Tucson 2 veces en enero, perdiendo dinero que no tenía.
El patrón se repetía. Estrés lo hacía apostar. Apostar lo hacía desesperarse. La desesperación lo hacía estúpido. Perfecto. El 1 de marzo recibí una carta de Kiara, mi hija. Su letra temblaba, incierta. Papá, Brian dice que has estado planeando algo. Que contrataste abogados para intentar quitar la casa. No es cierto, ¿verdad? Hemos estado cuidando todo mientras estabas fuera. Tenemos derechos. Posesión adversa. Presenté la demanda. Tu solicitud fue rechazada ayer, dijo Catherine. Errores técnicos. Está en registros públicos. Intentaste reclamar propiedad que estaba en fideicomiso para tu propio hijo. Eso demuestra intención de fraude, algo que será muy interesante para los fiscales cuando revisen el caso del señor Barnes. Esto es una locura. La voz de Brian se quebró hacia arriba. Frank, estás haciendo esto por enojo, pero piensa en Kiara. Piensa en Sammy. Vas a dejar sin hogar a tu propio nieto. Sammy es el dueño de la casa, dije en voz baja. La recibirá cuando cumpla 25 años. Mientras tanto, Kiara puede alquilar un apartamento como cualquier adulto normal. Tú, en cambio, hice una pausa, dejando que el momento respirara. Vas a perderlo todo. La casa es solo el principio. Los ojos de Brian se abrieron. Miedo real reemplazando la arrogancia. ¿Qué hiciste? Pasé 2 años planeando, dije. Cada mes venías a visitarme, intentando asegurarte de que no sospechara nada. Cada mes yo te rechazaba y tú te ibas más nervioso. Deberías haberme dejado en paz, Brian. Deberías haber tomado tu dinero robado y desaparecer. En cambio, te volviste codicioso. Intentaste tomar mi casa también. Estás blufeando. Pero su voz no tenía convicción. ¿Lo estoy? Incliné la cabeza. Supongo que lo descubrirás pronto. Disfruta los próximos 90 días en la casa, Brian. Haz algunos buenos recuerdos. Te van a durar. Me giré hacia Catherine. Vamos. Necesito desayunar. La comida de la prisión era terrible y he estado soñando con café de verdad durante 2 años. Mientras caminábamos hacia el auto, escuché a Kiara llamarme. Papá, papá, por favor, podemos hablar de esto. No me volví, no respondí. Solo subí al sedán de Catherine y la dejé conducirme lejos de la prisión, lejos de la cara blanca y sorprendida de Brian, lejos de 2 años de concreto y acero. En el espejo retrovisor, lo vi en el estacionamiento, todavía sosteniendo la notificación de desalojo, su boca moviéndose sin que llegara ningún sonido. Kiara tenía las manos sobre sus hombros, claramente preguntando qué pasaba. Sammy estaba a su lado, confundido y asustado. No era perfecto. Herir a mi hija no estaba en el plan que había disfrutado, pero ella había hecho su elección cuando creyó a Brian sobre mí. ¿Cómo te sientes?, preguntó Catherine mientras nos incorporábamos a la autopista hacia Phoenix. Hambriento, dije, y paciente. Este es el primer movimiento. Tengo 13 más planeados. Catherine se rió. Frank Barnes, creo que la prisión te volvió aterrador. No, dije, viendo cómo el desierto pasaba. Me volvió estratégico. Abril llegó con ese calor seco de Phoenix que hace que todo parezca estar esperando a que algo se rompa. Llevaba 3 semanas fuera de la prisión, viviendo en un apartamento modesto que Catherine me había ayudado a alquilar. No era la casa. Eso esperaría hasta el 10 de junio, cuando el sheriff desalojara a Brian. Por ahora, tenía un apartamento de 1 habitación con vista al estacionamiento y espacio suficiente para reconstruir mi vida, o más bien, para terminar de derribar la de Brian. Bernard Fisher me llamó el 7 de abril. Frank, está hecho. Entregué el informe de investigación financiera a la División de Investigaciones Criminales del IRS esta mañana. Todo está documentado. Los $180.000 de ingresos no declarados de febrero de 2023, los $67.000 en pagos en efectivo de consultoría de 2024. Todo. Confirmaron recepción y abrieron un expediente. Estaba tomando café en mi pequeño balcón viendo el amanecer. ¿Cuánto tardarán en contactarlo? Las investigaciones criminales suelen tardar, pero este caso es directo.
Estimo de 2 a 3 semanas antes de que reciba la primera notificación. Cuando vean que no declaró ingresos que coinciden exactamente con los fondos malversados de tu caso, conectarán los puntos rápido. Bien, dije. Ese es el objetivo. Lo hermoso era simple, no había hecho nada ilegal. Bernard había recopilado registros financieros públicos. Yo había presentado un informe ciudadano detallado al IRS, algo que cualquier estadounidense puede hacer si sospecha fraude fiscal. Que el sospechoso fuera mi yerno que me había incriminado por malversación era solo contexto. Michael Cordova, mi abogado defensor, había estado observando los intentos de Brian de luchar contra el desalojo. Ha contratado a 3 abogados distintos, me dijo Michael durante un almuerzo en un diner del centro. Cada uno le ha dicho lo mismo, el fideicomiso es sólido. Uno de ellos incluso se rió cuando Brian sugirió la posesión adversa después de que rechazaran su solicitud. La comunidad legal empieza a hablar de él, y no favorablemente. Su reputación se desploma. Los agentes inmobiliarios viven de referencias y confianza. Ya se sabe que Brian Kelly intentó robar propiedad del fideicomiso de su propio hijo. Su oficina empieza a distanciarse de él. Di un bocado de mi sándwich. Sabía mejor que cualquier cosa que había comido en 2 años. ¿Y Sharon Whitmore? Sigue en la misma agencia, pero muy callada. Sin actividad en redes sociales, sin apariciones públicas. Si yo fuera ella, estaría nerviosa. Sharon debería estar nerviosa. La investigación de Bernard había dado al IRS todo lo que necesitaban para ver su papel. Los $45,000, la línea de tiempo, la conexión con la Shell Company. Ayudó a lavar dinero robado y se quedó con su parte. En cuanto el IRS empezara a investigar a Brian, la encontrarían. La pregunta era, ¿entraría en pánico primero? El 23 de abril obtuve mi respuesta. Catherine llamó a las 9 de la mañana. Frank, Sharon Whitmore acaba de contactar al FBI. Se ofrece a cooperar a cambio de inmunidad. Afirma que Brian Kelly falsificó documentos en tu nombre, que ella ayudó a mover dinero sin saber que era malversado y está dispuesta a testificar. Dejé la taza de café cuidadosamente. Ella lo estaba delatando completamente. Estaba asustada. El IRS la contactó la semana pasada por ingresos no declarados y se dio cuenta de que enfrentaba posible cárcel. Está tratando de salvarse entregando a Brian. ¿Le darán inmunidad? Probablemente. Es un actor menor con pruebas contra el principal culpable. Tanto el FBI como el IRS quieren más a Brian que a ella. Frank, esto fortalece mucho tu apelación. Si Sharon testifica que Brian te incriminó, es evidencia directa de tu inocencia. Me levanté y caminé hacia la ventana del apartamento. Abajo, en el estacionamiento, la gente hacía su vida normal. Ninguno sabía que, en algún lugar de la ciudad, el mundo de Brian Kelly se estaba derrumbando. ¿Cuándo se entera Brian? Pregunté. Probablemente ya lo sabe. El IRS envía notificaciones por correo certificado y contacto oficial. Mi suposición, recibió la carta ayer o hoy. Me imagino a Brian abriendo ese sobre, grueso, oficial, de la División de Investigaciones Criminales, con las palabras División de Investigaciones Criminales en la parte superior, el detalle de $247,000 de ingresos no declarados, cálculo de multas, intereses e impuestos atrasados que suman $340,000. Se da cuenta de que esto ya no es solo por la casa. Es por su libertad. Bernard llamó 2 horas después. Frank. Brian acaba de intentar contactarme, dejó 3 mensajes. Está en pánico. Quiere saber si hay manera de arreglar esto antes de que empeore. No la hay, dije. El IRS no negocia con evasores fiscales, especialmente con quienes cometieron fraude para ocultar malversación. ¿Respondiste? No. No soy su investigador. Mi trabajo está hecho. Compilé evidencia y la entregué a las autoridades competentes. Lo que pase después, depende de ellos. Perfecto, dije. Déjalo entrar en pánico. Que intente todas las puertas y se encuentre con todas cerradas. Esa tarde recibí un correo de una dirección desconocida. El asunto decía, por favor, necesitamos hablar. Casi lo borré,
pero algo me hizo abrirlo. Frank, sé que estás enojado. Tienes todo el derecho, pero ¿podemos reunirnos? Solo tú y yo. Sin abogados, sin juegos. Necesito explicar algunas cosas. Hay más en esta historia de lo que sabes, Brian. Lo leí 3 veces. Luego lo reenvié a Catherine y a Michael con una nota, documentación de intento de contacto. Mantener política de no comunicación. Michael respondió en minutos. Buen instinto. Está buscando cualquier forma de controlar la narrativa o sacar información de lo que sabes. No te involucres. No lo haría. Brian pasó 2 años en mi casa jugando al yerno preocupado mientras yo pudría en prisión. Hizo sus elecciones. Ahora debía vivir con las consecuencias. El clima de abril se calentó. Mi apartamento no tenía gran aire acondicionado, pero no me importaba. Pasaba los días caminando por Phoenix, redescubriendo la ciudad que había dejado atrás, las cafeterías nuevas, los restaurantes cerrados, el centro cambiado. También iba a la Sociedad de Ajedrez de Phoenix. Mi membresía seguía activa, la mantenían como cortesía después de mi arresto. Algunos jugadores habituales me reconocieron. La mayoría fue cortés pero distante. Un jugador mayor, abogado retirado llamado Arthur, se sentó frente a mí una tarde. Frank Barnes, dijo. Seguí tu caso. Mucha gente pensaba que eras culpable. Mucha gente se equivocó, dije, colocando las piezas. Así parece. Se dice que las cosas están cambiando para ti. Tu yerno está en problemas, ¿no? Eso escucho, dije, replicando su apertura. Problemas fiscales, investigación criminal. Muy desafortunado. Arthur sonrió ligeramente. ¿Sabes lo que aprecio del ajedrez, Frank? Recompensa la paciencia a quienes ven todo el tablero, no solo el siguiente movimiento. Por eso me gusta también, dije. Jugamos en silencio cómodo. Gané en 37 movimientos, una victoria lenta y metódica que aplastó su posición pieza por pieza hasta dejar al rey sin escape. Arthur me dio la mano después. Bienvenido de nuevo, Frank. Phoenix necesita más jugadores como tú. El 30 de abril, Bernard me envió un mensaje. Whitmore se reunió con el FBI y el IRS hoy, 3 horas. Entregó todo. Documentos, correos, mensajes, grabaciones. Brian está acabado. Me senté en el balcón esa tarde viendo el atardecer sobre la ciudad. En algún lugar, Brian probablemente hacía lo mismo. Pero su puesta de sol se veía muy diferente a la mía. Observaba cómo todo lo que había robado se consumía. La casa que intentó tomar, desaparecida en 40 días. El dinero que escondió del IRS, ahora evidencia en su contra. La esposa que creyó en él, a punto de conocer la verdad. Sharon Whitmore testificaría. La evidencia demostraría que Brian falsificó mi firma, robó dinero de mis clientes e intentó incriminarme por sus crímenes. Mi condena sería anulada. Su vida, destruida. Y no habría violado una sola ley para lograrlo. Eso es lo que tiene la venganza cuando se hace bien. No necesitas violencia ni amenazas ni actos ilegales. Solo paciencia suficiente para dejar que tu enemigo se destruya con las mismas herramientas que usó contra ti. Brian había usado la ley para incriminarme. Ahora yo la usaba para exponerlo. La justicia no siempre es bonita, pero sí eficiente. Mayo trajo 2 cosas, tormentas del desierto y drama familiar. Las tormentas podía manejarlas. El drama era más complicado. Kiara apareció en mi apartamento el 3 de mayo sin avisar. Abrí la puerta y la encontré allí, la cara roja por llorar, las manos temblorosas. Papá, dijo, necesitamos hablar, por favor. Casi cerré la puerta, casi le dije que había hecho su elección hace 2 años cuando creyó a Brian sobre mí. Pero estaba rota, de un modo que me recordó cómo se veía después de la muerte de su madre, perdida y desesperada por algo sólido a que aferrarse. Entra, dije. Se sentó en mi barato sofá, apenas amueblado, y miró sus manos. Hablé con Sharon Whitmore ayer. Me llamó. Me contó todo. Todo sobre Brian, el dinero, las deudas de juego y el fraude, y cómo te incriminó. Kiara levantó la mirada, sus ojos vacíos.
Me dijo que lo ayudé a lavar el dinero, que lo planeó durante meses. Papá, nos usó. Nos usó a todos. Me senté en la silla frente a ella, sin acercarme. Sí, le creí, dijo Kiara, rompiéndose la voz. Cuando te arrestaron, cuando testificó contra ti, cuando dijo que actuabas extraño, le creí cada palabra. Pensé que mi padre se había vuelto un criminal y que mi esposo intentaba protegernos. Elegiste a tu esposo sobre tu padre, dije en voz baja. No necesariamente está mal, Kiara. Se supone que debes ser leal a tu cónyuge, pero deberías haber hecho más preguntas. Lo sé, dijo, llorando ahora sin secarse las lágrimas. Era tan convincente. Cada mes que íbamos a visitarte y rechazabas, él decía que te avergonzabas, que no podías enfrentarnos. Hacía parecer que eras tú quien nos alejaba. Yo te alejaba, le dije, solo que no por las razones que él decía. Me daba tiempo para construir un caso contra él. Kiara me miró con algo parecido al miedo. Papá, ¿qué hiciste? Brian está aterrorizado. Recibió una carta del IRS. Ha estado llamando a abogados toda la semana. El desalojo, la investigación, ¿todo esto es tu obra? Reporté sus crímenes fiscales a las autoridades competentes, dije. Documenté su fraude mediante investigación legal. Activé el fideicomiso que creé para Sammy para proteger la herencia de mi nieto. Todo lo que he hecho ha sido legal, Kiara. A diferencia de lo que Brian hizo conmigo. Él dice que estoy buscando venganza. Me volví frío. Estoy buscando justicia, corregí. Hay una diferencia. Brian me incriminó por un crimen, robó a personas inocentes y destruyó mi reputación. Estoy asegurándome de que enfrente las consecuencias. Si eso te parece frío, considera que pasé 2 años en una celda pensando en ello. Kiara estuvo callada un largo momento. Voy a divorciarme. Bien. Necesito saber algo, papá. La casa, la de Sammy. ¿Realmente la tendrá? Sí. Cuando cumpla 25 años, el fideicomiso le transferirá la propiedad total. Hasta entonces, se gestionará profesionalmente para mantener su valor. Esa casa vale $485.000. Es su futuro. Y Brian y yo seremos desalojados el 10 de junio si no han desocupado antes. Kiara asintió lentamente. Entiendo. No me gusta, pero entiendo. Se levantó. Papá, lo siento. Siento no haberte creído. Siento no haber estado cuando me necesitabas. Sé que no puedes perdonarme ahora. No puedo, acepté. No todavía. Quizá no por mucho tiempo. Pero sigue siendo mi hija y Sammy sigue siendo mi nieto. Veremos cómo reconstruir después de que todo esto termine. Se fue sin decir otra palabra. Bernard llamó 1 hora después. Frank, Brian está moviéndose. Contrató un abogado defensor criminal. Caro, además. Víctor Delgado, es fiscal. Es bueno. ¿Cómo paga Brian a un abogado caro? Pregunté. Buena pregunta. Supongo que está usando todo lo que le queda. Tal vez pidió prestado a familiares o planea declararse en bancarrota y el abogado sabe que no le pagará. ¿Qué puede hacer Delgado por él? Honestamente, poco. El testimonio de Sharon combinado con la evidencia financiera es devastador. El mejor escenario para Brian es un acuerdo que reduzca su condena, pero de cualquier manera enfrentará prisión. 2 días después, Brian intentó llamarme. Había cambiado mi número, pero lo encontró de alguna manera, probablemente por Kiara antes de presentar el divorcio. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Frank, por favor escucha, dijo. Colgué. Llamó de nuevo inmediatamente. Esta vez lo dejé ir al buzón de voz. Frank, sé que me odias. Sé que hice mal, pero debe haber una manera de arreglar esto. La casa, bien, tómala. Lo del IRS, trabajaré con ellos, pero no tienes que destruirme por completo. Piensa en Sammy. Piensa qué le harás. Por favor, devuélveme la llamada. Borré el mensaje y bloqueé el número. El abogado de Brian, Víctor Delgado, intentó un enfoque más formal.
Envió una carta a Catherine solicitando reunión para discutir opciones de resolución para todas las partes. Catherine me llamó para preguntar cómo responder. Después de eso, se cambiarán las cerraduras. Brian se levantó lentamente, con las piernas temblorosas. Me miró una vez más y vi el instante en que comprendió de verdad que había perdido. Que todos sus planes, su manipulación, su arrogancia, lo habían llevado hasta aquí, desalojado de la casa que había intentado robar, enfrentando prisión por fraude fiscal, abandonado por su esposa, desempleado y en bancarrota. «Te odio», dijo en voz baja. «Lo sé», respondí. «Pero dejé de importarme lo que piensas hace 23 meses». Entró. A través de la puerta abierta, lo vi moverse, agarrando ropa y objetos personales. El oficial Martínez lo siguió para supervisar. Catherine estaba a mi lado en el camino de entrada. «¿Qué se siente?», preguntó en voz baja. «Eficiente», respondí. Como cerrar un expediente bien organizado. 40 minutos después, Brian salió con 2 maletas y una caja de cartón. Eso era todo lo que se llevaba de la casa donde había vivido durante 5 años. El oficial Martínez lo escoltó hasta un Honda Civic viejo estacionado en la calle. Probablemente un auto de un amigo, ya que el BMW de Brian había sido recuperado hace 2 semanas. Brian cargó sus pertenencias en el maletero. No me miró de nuevo, simplemente se subió al asiento del pasajero y se fue. Observé cómo el auto desaparecía por la esquina. Me giré hacia Catherine. «Cambiemos las cerraduras. Quiero inspeccionar la propiedad». Dentro, la casa era a la vez familiar y extraña. La misma distribución, la misma estructura, pero Brian y Kiara habían cambiado cosas. Muebles nuevos, colores de pintura diferentes, fotos de Sammy en las paredes, mi nieto creciendo en mi casa mientras yo estaba en prisión. Pero seguía siendo mi casa, el lugar donde construí una vida con mi esposa, la casa que pertenecería a Sammy cuando fuera mayor. Caminé por las habitaciones lentamente, catalogando lo que necesitaba reparación o reemplazo. Catherine me seguía, tomando notas para el administrador de la propiedad de la fiduciaria. En el dormitorio principal encontré algo que me hizo detenerme, un tablero de ajedrez sobre la cómoda, piezas antiguas de madera talladas a mano. Mías. El que había dejado atrás cuando me arrestaron. Brian lo había conservado, tal vez jugado, tal vez pensando que ahora era suyo. Tomé el rey blanco y lo sostuve un momento. Luego lo coloqué de nuevo en su posición inicial. «Jaque mate», dije en voz baja. Agosto de 2025. El verano en Phoenix alcanzó su punto máximo, días de 115 grados que hacían que el desierto brillara como vidrio líquido. La audiencia de acuerdo de Brian Kelly estaba programada para el 14 de agosto. Asistí, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería verlo terminado. La sala federal estaba fría, con un aire acondicionado agresivo. Brian se sentaba en la mesa de los acusados con un uniforme naranja, con 20 años más en su apariencia desde la última vez que lo vi. Su defensor público, el costoso Víctor Delgado, lo había abandonado en 2 semanas, revolviendo papeles nerviosamente. Sharon Whitmore testificó primero. Había aceptado su acuerdo de inmunidad y proporcionó correos electrónicos, mensajes de texto y conversaciones grabadas. Explicó cómo Brian la había abordado con un plan para tomar dinero de los clientes de su suegro, cómo ella ayudó a crear la Cell Company, cómo dividieron el dinero y encubrieron sus rastros. No sabía que iba a incriminar al señor Barnes específicamente, dijo, evitando el contacto visual. Pensé que solo tomaría el dinero, pero luego el FBI arrestó a Frank. Brian testificó en su contra y me di cuenta de lo que había hecho. Tenía miedo de decir algo. Miedo suficiente como para aceptar $45,000 y permanecer en silencio durante 2 años. Pero al jurado no le importaba mi opinión. El fiscal presentó los cargos: evasión fiscal por un total de $247,000 no reportados, conspiración para cometer fraude, robo de identidad por falsificar firmas, fraude electrónico por transferencias, obstrucción a la justicia por su falso testimonio en mi juicio. El abogado de Brian intentó argumentar indulgencia. Su señoría, mi cliente lo ha perdido todo. Su trabajo, su matrimonio, su hogar, su reputación. Ya está sufriendo las consecuencias. El tiempo en prisión parece excesivo. La jueza Reeves,
la misma que supervisó mi apelación, lo interrumpió. Consejero, su cliente no solo cometió fraude fiscal. Incriminó a un hombre inocente y lo dejó pasar 2 años en prisión federal. Eso no es solo un crimen financiero. Es una atrocidad moral. La sentencia refleja ambos aspectos. Brian fue preguntado si quería hacer una declaración. Se levantó lentamente. Lo siento, dijo con voz plana. Tomé decisiones terribles. Lastimé a personas que debía proteger. Merezco castigo. Solo quiero decir. Miró hacia donde yo estaba en la galería. Frank, lo siento por todo. No respondí, no me moví, solo observé. La jueza Reeves lo condenó a 4 años de prisión federal, $340.000 en multas y restitución, y 5 años de libertad supervisada tras su liberación. El rostro de Brian quedó completamente vacío. No lloró, no se enfureció, no suplicó, simplemente se quedó allí mientras el alguacil lo escoltaba. Afueras del juzgado, Catherine me esperaba en las escaleras. Tu audiencia de exoneración está programada para la próxima semana. La jueza Morrison anulará formalmente tu condena y ordenará la compensación estatal. ¿Cuánto? La ley de Arizona prevé $70.000 por cada año de encarcelamiento injusto. Cumpliste 2 años. Esos son $140.000. La ironía no se me escapó. Brian debía $340.000. Yo recibiría 140.000. El universo no era justo, pero a veces era matemáticamente interesante. Mi audiencia de exoneración duró 15 minutos. La jueza Morrison revisó la evidencia, el testimonio de Sharon, la investigación financiera de Bernard, las pruebas de documentos falsificados y perjurio. Anuló formalmente mi condena, ordenó la compensación del Estado y pidió disculpas en nombre del sistema judicial. Señor Barnes, lo que le hicieron fue una grave injusticia, dijo. Espero que esto le brinde cierto cierre. El cierre llegó más tarde, en pequeños momentos. Kiara visitó mi apartamento a finales de agosto. Nos reunimos en un café, un terreno neutral. Lucía más saludable que la última vez que la vi, con ojos claros y más tranquila. Estoy en terapia, dijo sin preámbulos. Lidiando con lo de Brian, la traición, las mentiras, como ignoré las señales de alerta. Mi terapeuta dice que ahora tengo problemas de confianza. Se rió débilmente. Justo. ¿Y Sammy? Pregunté, confundido. No entiende realmente por qué papá se fue ni por qué nos mudamos de la casa del abuelo. Intento explicárselo de manera que un niño de 8 años pueda procesarlo. Se detuvo. Papá, sé que no merezco perdón. Sé que elegí mal, pero quiero que sepas que estoy trabajando para ser mejor, por Sammy, por mí. Lo sé, respondí. Y Kiara, llegaremos. Tomará tiempo, pero llegaremos. Sigues siendo mi hija. Lloró entonces, no sollozos dramáticos, solo lágrimas tranquilas de alivio. No nos abrazamos ni hubo momento cinematográfico, solo nos sentamos a tomar café mientras procesaba todo. Fue un comienzo. Septiembre trajo clima más fresco y nuevas rutinas. Volví a la casa en Desert Willow Drive. La fiduciaria me pagaba una modesta tarifa de administración para mantenerla hasta que Sammy cumpliera 25 años. Pasé semanas reparando lo que Brian había descuidado, repintando habitaciones, restaurando daños. En la sala instalé mi viejo banco de trabajo para restaurar relojes, un hobby que había abandonado durante el estrés de manejar mi práctica. Compré relojes antiguos rotos en ventas de bienes y pasé tardes silenciosas devolviéndoles la vida. Había algo satisfactorio en tomar cosas rotas y hacer que funcionaran de nuevo. Sammy me visitaba los sábados. Kiara lo dejaba por la mañana y pasábamos el día juntos. Le enseñé ajedrez usando mi viejo juego tallado a mano. Era perspicaz, hacía buenas preguntas, pensaba 3 movimientos adelante, incluso con 8 años. Abuelo, ¿por qué se mueve raro el caballo? Preguntó en nuestra tercera lección. Porque a veces el mejor camino no es recto, dije. A veces hay que pensar diferente para ganar. Lo consideró, luego movió su caballo para hacer jaque doble a mi rey y torre. Así, sonreí. Exactamente así. No reinicié Barnes Tax Consulting.
Esa vida había terminado. En cambio, me convertí en consultor para la oficina del fiscal general de Arizona, especializado en investigaciones de fraude financiero, ayudando a fiscales a entender esquemas fiscales complejos, operaciones de lavado de dinero y patrones de malversación. Resultó que 2 años estudiando la ley en prisión me habían hecho valioso. Sabía cómo pensaban los criminales, sus patrones, errores y debilidades, y era muy bueno ayudando a las autoridades a atraparlos. Una tarde de sábado a mediados de septiembre, me senté en el patio trasero viendo el atardecer pintar el desierto de naranja y púrpura. Sammy acababa de irse después de vencerme en ajedrez por primera vez. Una victoria limpia que no le había permitido antes. Se la había ganado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto del oficial Torres, el guardia de Florence que me ayudó a iniciar todo esto. Vi la condena de Kelly en las noticias. Justicia servida. Le respondí. Gracias. Visita Phoenix algún día. Te invito a comer. Dejé el teléfono y pensé en los últimos 2 años, la planificación, la paciencia, la destrucción metódica de la vida de Brian Kelly. Algunos podrían llamarlo venganza. Un terapeuta probablemente diría que estaba obsesionado. Pero yo sabía lo que realmente era: consecuencias. Brian eligió incriminar a un hombre inocente. Yo elegí asegurarme de que pagara por esa decisión. Todo lo que hice fue legal, documentado y justificado. La justicia, como el ajedrez, requiere paciencia, estrategia y la habilidad de anticipar varios movimientos. Jugué esta partida durante 2 años y entregué jaque mate. Si te gustó esta historia, por favor, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.